Bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes en la sesión en directo. El día de hoy, martes 8 de abril del año 2025. Gracias, Luis, por esa presentación. Tal como dijo el profe Luis, pues yo soy geólogo de profesión. Sin embargo, de unos pocos años de antes para acá, pues eh, me interesé mucho por el campo de la ciencia de datos y tomé una decisión que fue muy importante para mí, y es que decidí tomar los conocimientos que vi durante mi pregrado y también durante mis experiencias profesionales previas en sistemas de información y en sistemas de información geográfica, y decidí buscar una manera de poder integrar estos conocimientos, digamos que de antigua, que fui adquiriendo relacionados con los datos espaciales, e integrarlos con lo que fui aprendiendo relacionado a Data Science y Data Analytics. Y encontré que de hecho hay una disciplina que, digamos que empezó como una disciplina de nicho y ha venido creciendo a lo largo de los años, tanto que incluso profesionales como Matt Forrest, que yo los invito a que consulten por su perfil, por las publicaciones que él tiene en LinkedIn, tanto que él dice que prácticamente si los profesionales en sistemas de información geográfica no se actualizan, no se van formando, no se van, por ejemplo, actualizando con las últimas tendencias en lo que tiene que ver con SQL, con la adopción de lenguajes de programación para hacer analítica de datos, con bases de datos, con todo lo que él engloba como el GIS moderno. Él dice que prácticamente el analista GIS tradicional puede estar poniendo en peligro su rol y su importancia dentro de las empresas. Entonces, con esta investigación que yo he hecho a lo largo de estos dos últimos años, yo decidí tomar lo que había aprendido en SIC con ciencia de datos y aplicarlo. Y parte de lo que venimos a hablar en este geotaller del día de hoy, eh, esto es parte de ese campo que les estoy mencionando llamado la ciencia de datos espaciales. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cómo nosotros podemos integrar el lenguaje de programación Python con un lenguaje de consultas como lo es SQL, y no como, digamos, la mayor parte de las personas acostumbra, que cree que se pueden utilizar de manera, que se tienen que utilizar de manera totalmente independiente. Adicionalmente, lo que vamos a ver en el día de hoy nos va, digamos que a abrir los ojos y nos va a mostrar que las consultas utilizando SQL como lenguaje, no necesariamente se tienen que hacer desde nuestras máquinas locales con un cliente como pgadmin y con un servidor como por ejemplo lo que es PostgreSQL instalado en nuestras máquinas locales, sino que nosotros nos podemos ayudar con plataformas de analítica de datos como lo son BigQuery, y poder hacer consultas puede hacer consultas con SQL en la nube, aprovecharnos del motor de búsqueda de plataformas de data warehouses como BigQuery, que ya vamos a ver en qué consiste, y hacer esas consultas en BigQuery y tomar esa información y llevarla a una estructura tabular con los data frames de pandas con Python, y de ahí poder hacer análisis visuales. Entonces, hacer consultas de grandes datasets con SQL para luego llevar esto a información tabular con Python, y de ahí hacer análisis posteriores, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a empezar con lo siguiente. El profe Luis Ángel nos compartió un link en el que hay un repositorio llamado Python SQL. En ese repositorio hay un archivo llamado geotaller SQL patrones espaciales.ipynb. Las personas que han asistido a geotalleres conmigo recordarán que el formato IPYNB hace referencia a un Jupyter Notebook, ¿vale? Entonces, los que han trabajado en geotalleres anteriores con mi persona recordarán que cualquier archivo en formato de Jupyter Notebook, en formato IPYNB, nosotros lo podemos cargarlo en un servicio que nos proporciona Google llamado Google Colab, que nos permite ejecutar código de cualquier Jupyter Notebook en la nube sin necesidad de nosotros tener que hacer configuraciones previas.
no tenemos que descargar ni el intérprete de Python, ni configurar entornos, por ejemplo, de Conda o de PyEnv, ni instalar packages o librerías, ni preocuparnos por ningún conflicto de dependencias, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic derecho, descargar. En este caso yo ya tengo mi archivo descargado acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro correo electrónico, gmail.com, ¿cierto? Y vamos a ir a Google Apps. Hagan de cuenta que van a revisar un correo electrónico. Nos vamos a ir a Google Apps. Vamos a abrir aquí Drive, ¿cierto? Y en este caso, listo, yo tengo aquí mi unidad, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que me voy a ir a la carpeta de descargas y voy a arrastrar mi archivo recién descargado. Lo voy a arrastrar, voy a correr esto para acá, lo voy a arrastrar a la parte de acá. Nosotros vamos a hacer eso cada uno desde su cuenta personal de Gmail. ¿Listo? Ahora vamos a recargar esta página y vamos a buscar nuestro archivo. Entonces, yo lo voy a buscar por acá. Busquémoslo aquí. Entonces se llama GeoTaller, SQL, patrones espaciales. Discúlpenme, eso está por acá. GeoTaller, SQL, patrones espaciales y lo abrimos. ¿Listo? Ahora, el geotaller del día de hoy se llama Descubriendo patrones espaciales en SQL. ¿Cuál es el propósito de este geotaller? Mostrarles a ustedes el cómo podemos integrar análisis eh, realizados con SQL desde una plataforma analítica de datos en la nube llamada BigQuery, que es un servicio es una data warehouse del proveedor GCP, Google Cloud Platform, y haciendo este tipo de análisis desde la nube, nosotros podemos transformar las consultas que hagamos desde SQL a una estructura tabular llamada data frame de la librería Pandas en Python, y a partir de esos data frames podemos crear visualizaciones y podemos crear análisis posteriores. O sea, podemos combinar lo mejor de ambos mundos. ¿Cuál es qué es lo mejor de todo? Que en ningún momento vamos a tener que descargar Python, en ningún momento vamos a tener que descargar ni un editor de código, ni un entorno de desarrollo. En ningún momento vamos a tener que instalar un cliente como pgadmin, y tampoco vamos a tener que instalar el servidor de PostgreSQL en nuestras máquinas locales, ¿vale? Entonces, como les mencionaba, el objetivo es demostrar cómo utilizar SQL espacial. No solamente vamos a mostrar cómo hacer consultas SQL tradicionales, sino también cómo aprovecharnos de hacer uso de la columna Geometry y de las capacidades que nos brinda, por ejemplo, el uso de la extensión PostGIS, que ya viene integrada desde BigQuery, ¿sí? Eh, el servicio de analítica de datos de BigQuery ya tiene integrado PostGIS, la extensión, y eso es lo que nos permite hacer lectura del atributo Geometry, que recordemos, el atributo Geometry es lo que nos permite decir, vea, este valor está haciendo referencia a una ubicación en el espacio, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar SQL tradicional y SQL espacial directamente desde Google BigQuery sin necesidad de instalar motores de bases de datos locales? ¿Y cómo integrar ese análisis con Python desde Google Colab para visualización y análisis adicional? ¿Listo? ¿Para quiénes está diseñado? Para personas que nunca han usado SQL ni BigQuery y quieren aprender a consultar y analizar datos espaciales en la nube usando únicamente su navegador y el servicio es de Google Colab. Y para quienes recuerden, el servicio de Google Colab es un servicio que nos brindan de manera gratuita desde la suite de Google, que nos permite hacer lectura, hacer ejecución de código, escritura y ejecución de código en Python, en un Jupyter Notebook, en la nube, sin usar recursos de cómputo propios, ¿vale? El dataset que vamos a estar trabajando corresponde a los viajes en bicicleta del sistema City Bike en Nueva York, que es una
digamos que BigQuery tiene acceso a una plataforma vasta de datos abiertos y el dataset con el que vamos a estar haciendo el ejercicio, pues hace referencia a uno de esos. Es un dataset abierto que corresponde a viajes hechos en la ciudad de Nueva York en bicicleta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a practicar? Vamos a hacer algunas consultas en SQL, vamos a introducir algunas funciones especiales como GeoPoint y StDistance. Esta particularmente es una función que nos permite calcular distancias entre un punto de un punto de origen y un punto inicial y un punto final, y cómo visualizar los resultados directamente desde Python sin hacer ningún tipo de instalación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que cada uno, desde nuestros Jupyter Notebook en Google Colab, vamos a importar esta celda de código. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos importando 4 de las librerías principales de análisis y visualización de datos con Python, que son Pandas y NumPy para hacer análisis de datos. Pandas particularmente es la que nos ayuda a crear las estructuras tabulares llamadas los data frames. Y NumPy es una librería que nos ayuda a crear ND arrays o matrices y nos permite eh, llevar digamos que nuestros datos a una estructura matricial y vectorial, de manera que esto pueda agilizar mucho las operaciones que nosotros hagamos. Y Matplotlib y Seaborn son librerías que también que nos sirven para hacer visualización de datos y que están muy bien integradas con NumPy, con Pandas y con otras librerías que hacen parte del ecosistema de Data Analytics de Python, ¿vale? Entonces, vamos primero a hablar un poco acerca de BigQuery y el Spatial SQL, ¿vale? Entonces, el Spatial SQL es la extensión del lenguaje SQL para el manejo de datos espaciales. ¿Qué tipo de información nos permite hacer lectura el Spatial SQL? De puntos, geometría de puntos, líneas y polígonos. Nos permite también hacer consultas sobre datos espaciales usando funciones como stdwithin, stintersects y stgeopoint, que son predicados espaciales, que nos permite evaluar si dos o más geometrías cumplen ciertas relaciones geométricas entre sí, si por ejemplo se intersectan, o si una contiene a la otra, si una está dentro de la otra, o si uno pasa por un punto de la otra. Y Google Colab además nos permite acceder a BigQuery sin hacer ningún tipo de instalación. ¿Cómo vamos a hacer ese ejercicio, chicos y chicas? Lo primero que tenemos que hacer es que desde Google Colab nosotros vamos a hacer un proceso de autenticación. Entonces nosotros estamos diciendo, listo, yo estoy en este momento ingresando desde Google Colab y desde mi cuenta personal de Gmail, estoy diciendo, yo soy la persona, yo me estoy autenticando, yo estoy diciendo que yo estoy verificando, haciendo un proceso de verificación de identidad. Entonces, con esta celda de código la vamos a ejecutar y aquí nos dice, ¿permites que este notebook acceda a tus credenciales? Le vamos a decir que sí, permitir. Vamos a acceder a nuestro correo. Vamos a darle clic aquí en continuar y en continuar. Y mediante esa manera nosotros verificamos nuestra identidad y aquí con este proceso pues le estamos diciendo a la plataforma de Google Cloud Platform, le estamos diciendo, listo, nosotros somos quienes somos y estamos tratando de ingresar a la plataforma de GCP. Ahora vamos a hacer la configuración del cliente. Entonces, es en esta parte donde nosotros desde Google Colab vamos a poder acceder a la plataforma como tal de BigQuery, que es el servicio de Data Warehouse. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de qué es BigQuery. Y BigQuery hace referencia a un servicio de Google Cloud Platform que funciona como un almacén de datos o como una data warehouse. También podemos definirla como una plataforma de datos unificada, ¿sí? Que es completamente administrada y está lista. Bueno, aquí nos dice lista para que la inteligencia artificial te ayude a maximizar el valor de tus datos. ¿Cuáles son algunas de las cosas más chéveres que nos permite hacer BigQuery? Debemos entender como un servicio de almacenamiento de datos para un servicio que nos permite alojar grandes cantidades de datos y a partir del cual nosotros podemos hacer data retrievals, podemos acceder a esa información, consultar esa información, hacer consultas avanzadas y que también la podemos aprovechar
porque así como podemos, por ejemplo, almacenar gigas y hasta incluso podemos almacenar gigas de datos y podemos hacer consultas de terabytes. Y además de esto, nos dice, por ejemplo, que para los clientes nuevos, eh, para cuando nosotros nos inscribimos por primera vez en la plataforma de GCP, podemos obtener $300 en créditos gratuitos para probar BigQuery y otros productos de Google Cloud, si no estoy mal, por un término de 3 meses, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Para las personas que no tienen una cuenta en GCP, lo primero que van a tener que hacer, y no se preocupen que esta sesión va a quedar grabada para que ustedes se puedan guiar, lo primero que van a tener que hacer es ingresar por acá. Yo normalmente entraría desde consola, pero, ok, listo. Aquí me dejo entrar, que ya tenía una cuenta. Entonces, normalmente, si ustedes no tienen una cuenta creada, ustedes van a dar clic aquí en comenzar gratis, ¿sí? Y van a llenar este pasito a pasito. Hay un momento en el que les va a pedir que, y esto sí es algo obligatorio, pero no se preocupen que los cobros desde la plataforma de Google Cloud Platform se hacen a través del pay-per-use. O sea, únicamente los que ustedes usen, a pesar de que les pidan dejar la información de su tarjeta de crédito o tarjeta de débito, solamente van a tener que pagar por aquellos servicios que usen, ¿vale? Entonces, uno llena, diligencia toda esta información y al final, cuando ya tiene esta información bien diligenciadita, en este caso yo voy a entrar con esta cuenta aquí a Google Cloud Platform. Voy a entrar acá. Y lo que voy a hacer es que voy a entrar a mi consola. Entonces, desde la plataforma de Google Cloud Platform se puede trabajar por medio de proyectos, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es crear un proyecto nuevo. En este caso yo tengo un proyecto creado llamado GeoTaller Python y SQL, pero si nosotros queremos crear un proyecto nuevo, lo único que tenemos que hacer es escoger un nombre, ¿sí? Que es un nombre que tiene que ser único. Y lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en crear, ¿vale? Si no estoy mal, hay una cierta cuota, me parece que son 20 proyectos que se pueden crear de forma gratuita hasta que se pueda solicitar un incremento o si no, nosotros podemos borrar proyectos antiguos que hayamos creado inicialmente para dar espacio. Cuando ya tengamos el proyecto creado, en este caso yo lo llamé GeoTaller Python SQL, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos aquí a APIs y servicios y vamos a buscar BigQuery API y la BigQuery API, aquí nos va a aparecer una opción para habilitarla. En este caso yo la tengo habilitada, pero ustedes la van a tener que habilitar. ¿Listo? Cuando ya tengamos habilitada esa API, volvemos a la barra de búsqueda y buscamos BigQuery y nos va a abrir el siguiente recuadro. ¿Listo? En este recuadro nos van a aparecer, fíjense que yo tengo una y dos proyectos. Este GeoTaller Python SQL es el GeoTaller que yo había creado inicialmente en la parte de crear nuevo proyecto. Entonces, fíjense que si nosotros volvemos a Google Colab, aquí nos aparece la siguiente instrucción. From Google Cloud, import BigQuery. ¿Sí? Aquí estamos, primero tenemos que ejecutar esta instrucción. Estamos importando, le estamos diciendo, listo, yo quiero acceder a Google Cloud y específicamente quiero acceder al servicio de Data Warehouse BigQuery. Ahora, nosotros tenemos que crear un cliente. Entonces, el cliente es la manera en la que nosotros vamos a poder acceder desde Google Colab a esa Data Warehouse, ¿sí? Y ojo, que ustedes se tienen que asegurar que la cuenta de Gmail con la que entren desde Google Colab, desde este Jupyter Notebook en Google Colab, sea la misma que están utilizando desde BigQuery. Entonces, aquí en Project ID, nosotros le especificamos el identificador del proyecto, en este caso es GeoTaller Python SQL, y se lo agregamos como un string. Y luego aquí creamos el cliente, le decimos client igual a BigQuery, client,
y como parámetro de este método client le estamos diciendo, listo, créame el cliente a BigQuery y accédeme al proyecto GeoTaller Python SQL. Y cuando nosotros accedemos a este proyecto GeoTaller Python SQL, nosotros le estamos diciendo, accédeme a este proyecto que tenemos aquí en este momento con este ID y vamos a poder tener acceso a todas las consultas y a toda la información que consultemos desde acá. ¿Listo? Aquí en ese momento ya hemos consultado al cliente. Ahora vamos a hablar un poco acerca del dataset con el que vamos a estar trabajando. Hay varias maneras de poder trabajar con datasets aquí en BigQuery, ¿sí? Nosotros podemos crear buckets eh, en, en el servicio de Google Cloud Platform. Es decir, yo, por ejemplo, si tuviese un archivo de 4 gigas, yo lo puedo subir aquí a un bucket, que es un servicio de almacenamiento, y yo luego ese bucket lo puedo vincular a BigQuery desde un proyecto y yo puedo hacer consultas a ese bucket desde BigQuery, pero en el ejercicio de hoy nosotros vamos a estar manipulando el conjunto de datos abiertos de CityBike Trips. ¿Cómo vamos a poder acceder a ese dataset? Entonces vamos aquí, agregar datos, vamos a buscar conjunto de datos públicos, vamos a buscar aquí CityBike, Bike, y aquí nos aparece NYC CityBike Trips. Entonces, ¿cuál es la descripción de este dataset? Nos dicen que es el Nation's Largest Bike Share Program with 10,000 bikes and 600 stations across Manhattan, Brooklyn, Queens and Jersey City. Es un conjunto de datos relacionados a viajes que hacen los usuarios desde un punto inicial hasta un punto final, viajes que hacen en bicicleta, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los atributos que contiene ese conjunto de datos. Entonces vamos a dar clic acá en ver conjunto de datos y eso nos va a llevar a otra pestaña. Entonces, vamos a ver acá en BigQuery Public Data, vamos a buscar aquí New York City Bike Trips, que es en este caso, este es el dataset y estos son los atributos que nos aparecen en el dataset. Entonces está Trip Duration, la duración del viaje, Start Time y Stop Time, que hacen referencia a la hora de salida y la hora de llegada. Start Station ID y Start Station Name, el nombre de la estación a partir de la cual inició el viaje. También está la latitud y la longitud de la estación de salida. Está la latitud y la longitud de la estación de llegada. Está el tipo de usuario. Está por género también. Está la fecha de nacimiento incluso del usuario. ¿Sí? Entonces, estos son los atributos de ese conjunto de datos abiertos. Ahora vamos a dar clic acá en City Bike Trips y vamos a dar clic aquí en consultar. Entonces, aquí nos dan prácticamente una estructura en general para poder hacer la consulta. Entonces, hay dos formas de hacer consultas aquí en BigQuery. Si ustedes se fijan, tenemos la instrucción Select Everything. Vamos a acercar un poquito de esto. Dark Mode, denme un segundo. Listo. Entonces, vamos a minimizar esto. Bueno, dejémoslo aquí. Entonces, nos dan esta estructura y fíjense que acá podemos hacer un select everything. Aquí le estamos diciendo select everything, seleccióname estos 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a este último atributo. Estamos seleccionando todos los atributos de el, el siguiente dataset que está en este proyecto BigQuery Public Data, en este esquema New York City Bike y en esta tabla City Bike Trips. Entonces seleccionamos todos los atributos y con limit 1000 le estamos diciendo seleccióname los primeros 1000 atributos. Entonces vamos a seleccionar esto de una forma muy parecida a como lo hacemos en pgadmin, ¿cierto? Si alguno ya ha trabajado con queries en SQL, con pgadmin, y le vamos a dar clic en ejecutar. Bueno, aquí, denme un segundo, vamos a volverla a hacer.
y nos aparece como nulo. Denme un segundito. Select everything, city bike trips. Veamos que todo esté bien. Entonces, aquí pusimos bien nuestro cliente. Vamos a ponerle un punto y coma. Vamos a darle clic en ejecutar. Ah, ahora sí nos conectó. Entonces, fíjense que de esta manera hacemos una consulta en SQL bastante sencilla. Seleccionamos los primeros 100 registros y fíjense que nos devuelve todos los atributos de la tabla. Ahora, hay otra forma de hacer este tipo de consultas y es desde Google Colab. Y digamos que es una manera que podríamos considerarla como una manera sencilla, ¿sí? Porque incluso el Google Cloud Platform nos permitiría crear notebooks desde acá, pero hasta donde entiendo, ese servicio de notebooks, si nosotros queremos implementar esos notebooks, nos van a cobrar. ¿Qué podríamos nosotros hacer para utilizar notebooks de manera que nos permita correr código en Python a partir de las consultas que nosotros hagamos desde SQL con BigQuery? O sea, aprovecharnos de ese motor de búsqueda potentísimo que nos permite hacer consultas de conjuntos de datos de decenas, de centenas de gigas y de manera en que esas consultas luego nosotros podamos seguirlas manipulando con Python. Ah, para eso tenemos una solución con Google Colab. Precisamente aquí creamos el cliente y entonces podemos combinar lo mejor de ambos mundos. ¿Cómo? Tomamos una query como esta. Si queremos, por ejemplo, saber cuántos viajes hay registrados, podemos tomar una query como esta en la que le decimos select count, aquí usamos una función de agregación y le decimos cuéntame todo, créame una columna en la que me vas a contar todos los registros, cuántos hay, y le vas a llamar total viajes. ¿Y de dónde la vas a tomar? Ah, de este conjunto, de este proyecto, de este esquema y de esta tabla. Vamos a ver esto cómo se vería en BigQuery. Enter, seleccionamos todo esto, le damos a ejecutar. Unclose identifier literal. Ah, ok. Se me olvidó utilizar no recuerdo cómo es que se llama este carácter, pero hace parte de la nomenclatura de BigQuery. Entonces, esta es una manera de hacer esta consulta, la estamos haciendo aquí directamente desde la interfaz de BigQuery. Ahora podemos hacerla desde Google Colab también. Tomamos esa consulta y lo que hacemos es almacenarla en un string, ¿sí? Y ese string lo almacenamos en una variable llamada query. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros podemos usar el cliente de BigQuery y le decimos client, el cliente que creamos acá, que es lo que nos permite conectarnos desde Google Colab a BigQuery, le decimos client, haz un query, ¿sí? O sea, haz una consulta de la variable de la información alojada en esta variable query, que es la que tenemos acá. Entonces, el cliente va a hacer una consulta en SQL de lo que está dentro de esta variable y lo que está dentro de esta variable es un string que tiene precisamente una consulta en SQL. Y luego esta información, esta consulta la va a transformar en un data frame de pandas y ahora tenemos esta información que nos arrojó en SQL desde BigQuery, la vamos a transformar a un data frame de pandas donde tenemos el siguiente resultado que es el mismo. Ya vamos a ver esto por qué nos puede servir. Ahora, ¿qué contiene este dataset? Entonces, podríamos hacer una consulta muy parecida a la que hicimos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, tomamos otra variable llamada query2, la almacenamos en un string y simplemente le decimos, seleccióname todos los atributos, esto es a lo que me refiero con el asterisco, de este proyecto, este esquema y esta tabla, pero solamente me vas a mostrar los primeros 20. Aquí podríamos decirle, seleccióname los primeros 40. Y lo que va a hacer es que el cliente va a hacer el query de lo que está almacenado en la variable query2, que es una consulta en SQL,
denotada por un string, y luego lo va a transformar a un data frame, y ese data frame se va a quedar almacenado aquí en sampledf. Entonces, ejecutamos y vean que ya tenemos la información de nuestra consulta en SQL en un data frame de pandas. ¿Listo? Y fíjense en algo importante. Aquí ya estamos accediendo a valores de latitud, longitud, latitud y longitud. Eso lo vamos a ver porque va a ser, porque es importante más abajo. Viajes hechos por hombres y mujeres. Entonces, si ustedes recuerdan, aquí en BigQuery habíamos consultado que hay una columna que nos desagrega la información por género, que se llama gender. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esa consulta? Ah, podemos hacerla desde acá. Vamos a copiar esto. Vamos a llevarlo a BigQuery. Dan. Enter. ¿Listo? Entonces aquí le estamos diciendo, seleccióname la columna género. Y además de esto, aquí ya no le estamos diciendo que nos seleccione todos los atributos, sino únicamente dos. O sea, queremos que se visualicen dos atributos en la consulta. Primero, el género y luego un atributo que nosotros mismos construimos, al que le estamos diciendo, cuéntame todos los elementos, todos los registros y pone el alias num_trips o número de viajes. Desde la siguiente tabla, pero con la salvedad de que aquí estamos agrupando los datos por género. Entonces, ahí hasta donde, si no estoy mal, lo que se hace eso está relacionado con, si no estoy mal, con producto punto. Lo que hace es que se agrupan por las categorías únicas, en este caso por género, y para cada una de esas categorías únicas se va a contar el número de registros que hay dependiendo de esa categoría única. Entonces vamos a seleccionarla y le damos clic en ejecutar. Y fíjense que aquí nos aparece para male, para unknown, para female y para caracteres en blanco, que estos no están registrados. Eso probablemente esté relacionado con un mal diligenciamiento de los datos, a lo que pues tienen que las personas encargadas de ese conjunto de datos, pues pensaría yo que tendrían que revisar. Entonces vamos a hacer un proceso parecido. Tomamos esta consulta, la almacenamos con un string, ¿cierto? Y la almacenamos en esta variable query_for y en una variable vamos a transformar esta información en un data frame de pandas y tenemos exactamente esta información desagregada por las categorías únicas, ¿vale? Ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a decirle, listo, vamos a seleccionar el Start Station Name. El Start Station Name en este caso hace referencia a City Bike Trips. Start Station Name hace referencia al nombre de la estación de salida. Recordemos que es una estación de salida y una estación de llegada, porque son viajes entre dos puntos diferentes. Entonces le decimos, seleccióname este campo, ahí cae un campito. Seleccióname un segundo campo que va a ser el resultado de aplicar una función espacial. ¿Cuál va a ser esta función espacial? Nos dice stGeocPoint formado por Start Station Longitude y Start Station Latitude. Fíjense lo que va a retornarnos esta consulta. stGeocPoint aquí nos está creando una geometría de punto para las personas que han visto los cursos de GeoPandas y Shapely con mi persona. Recordarán que esta es la misma notación, la notación WKT o Well Known Test, que se usa para representar las geometrías de punto en Shapely, y es exactamente lo mismo. Aquí le estamos diciendo que esto hace referencia a una geometría de punto conformada por una longitud, un par de puntos, longitud y latitud, y eso representa un punto en el espacio, un punto dado por coordenadas geográficas. Entonces, digamos, si nosotros hacemos lo siguiente, select from BigQuery, si nosotros hacemos lo siguiente, quitamos esto, y quitamos esto, y le decimos que queremos visualizar únicamente esos tres campos, vamos a seleccionarlo,
se darán cuenta, Start Station, aquí se me olvidó poner la comita, se darán cuenta de que Start Station Longitude y End Station Longitude hacen referencia a campos independientes. Entonces lo que hace esta operación, stgeocPoint, es crear este puntico en notación well-known test para representar esa creación de un punto, de una geometría, de una geometría de punto en el espacio. ¿Listo? Entonces, a partir de un Start Station Longitude y un Start Station Latitude, de la longitud y la latitud de un Start Station, se obtiene esta nomenclatura para decir, eso ya no son dos campos independientes, sino que lo estamos juntando para representar un solo punto en el espacio. ¿Listo? Y aquí, fíjense que estamos seleccionando tres campos y le estamos diciendo de la siguiente tabla, y aquí le estamos poniendo un condicional, where start station latitude is not null, o sea, donde el valor de la latitud de start station no es nulo, porque hay campos que, si recordamos acá, incluso en el campo gender, hay valores que estaban como nulos o como no diligenciados. Y además de eso, o sea que se tienen que cumplir ambas condiciones, end station latitude is not null. Y además le decimos limit 10, o sea, limítate a los 10 primeros registros, porque son demasiados. Entonces nos limitamos, aquí les podemos especificar, no, muéstrame los 10 primeros, o por ejemplo los 40 primeros. Y de una manera muy similar, fíjense que acá no estamos utilizando nuestros recursos computacionales, estamos poniendo a BigQuery prácticamente a hacernos la consulta, a diferencia de por lo menos lo que podríamos hacer aquí desde el cliente de pgadmin, en el que generalmente nosotros estamos accediendo al, eh, al gestor de bases de datos PostgreSQL que está instalado en nuestras máquinas locales. En muy raras ocasiones, nosotros usamos este mismo cliente de pgadmin para poder acceder a bases de datos remotas. Aquí todo lo estamos haciendo desde la nube, ¿sí? Tanto el cliente como el servidor son servicios en la nube. El cliente aquí no es pgadmin, sino Google Colab. Y el servidor, en este caso, no es una base de datos en mi máquina local, sino un conjunto de datos abierto que fue dispuesto en un esquema, dentro de un esquema y dentro de una tabla para yo o para que cualquier usuario pudiese hacer consultas a ese servidor. ¿Listo? Otro ejemplito que vamos a ver acá, ¿qué tan lejos viajan las bicicletas? Entonces, aquí le decimos, seleccióname Start Station Name o el nombre de la estación de salida y el End Station Name. Y además, fíjense que le estamos diciendo, calcúlame la distancia distance entre, si recordamos GeoCPoint, lo que nos hace es crearnos un punto, una geometría de punto. Entonces, entre dos geometrías de punto, entre esta y esta, se puede calcular una distancia en metros, ¿cierto? Entonces, lo que le estamos diciendo acá es, calcúlame una distancia con distance entre el start station, entre la geometría de punto de la estación de salida y la geometría de punto de la estación de llegada, end station y start station. Y cuando hayas calculado esta distancia, me la vas a redondear, ¿sí? Y adicional a eso, fíjense que la vas a redondear a dos cifras significativas después de la cifra decimal, y aquí dividido entre 1000, de aquí le estamos diciendo, transfórmame esa distancia que me calcula desde metros a kilómetros. Por eso la dividimos entre 1000. Y dale el alias distancia kilómetros. ¿De dónde vas a hacer ese retrieval de la información? De esta tabla. Le vamos a aplicar este condicional, where start station latitude is not null, ¿sí? Donde la latitud de la estación de salida y la latitud de la estación de llegada son valores nulos. Y además de eso, Start Station ID es diferente del End Station ID. ¿Qué quiere decir esto? Que la estación de salida no es igual que la estación de llegada. Eso quiere decir que los dos puntos, para que esa distancia se calcule, tienen que ser diferentes, porque si es el mismo punto, eso significa que no hubo ningún viaje registrado. Entonces, esa consulta, almacenada como string, que está acá,
va a ser consultada por el cliente y luego cuando se haga esa consulta, se va a transformar a un data frame. Ese data frame se va a almacenar en DISDF y el data frame va a quedar almacenado aquí en DISDF. ¿Listo? Ahora, para finalizar, chicos, vamos a ver cómo hacer una visualización básica de estaciones con Folium. Entonces, vamos a seleccionar el nombre de la estación y en este caso vamos a estar trabajando únicamente con la estación de salida, Start Station. Entonces, el nombre, la latitud y la longitud. Aquí, entonces, vamos a ponerle lat Start Station y lon Start Station, ¿sí? Y estamos seleccionando esos tres atributos de esta tabla y le ponemos la condición donde la latitud no se anula y vamos a agruparla por el nombre, la latitud y la longitud. Aunque bueno, esta partecita particularmente no creo que sea necesaria. Vamos a ver cómo nos varía. Veamos cómo nos varía esto. Si no lo tenemos en cuenta, pan. Y ahora vamos a transformar esta consulta a un data frame. Ah, ok. Parece que sí, tenemos que agruparla. Entonces, ingresémosla de nuevo. Ejecutamos esta celda. Unrecognized name, invalid. Ok. Where start station latitude? Start station latitude is not null. Ok, denme un segundo. Start station name. Vamos a dejar los cambios un momentico. Ok, listo. Entonces aquí le pusimos el alias lat y el alias lon. Le decimos aquí where start station latitude is not null. Lo agrupamos por start station name, lat y lon. Ah, esto era lo que nos estaba produciendo el error. Ok, entonces lat start station lon start station. Entonces, con los nuevos alias, lo ponemos acá, lo ponemos acá, ejecutamos y volvemos a crear el data frame. Y tenemos ya un data frame con el nombre de la estación, la latitud de la estación de salida y la latitud y la longitud de la estación de llegada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos un data frame, en este caso es whose stations df type. Aquí en este caso esto es un data frame de pandas. Entonces vamos a llevar esto a una visualización interactiva. Primero vamos a importar la librería Folium y vamos a crear un objeto de tipo mapa con Folium. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Con Folium vamos a utilizar el método map y le vamos a decir, el centro del mapa va a inicializar en un punto con las siguientes coordenadas de latitud y longitud y con un sum star igual a 13. Entonces, vamos a ejecutar esta celda de código y cuando se cree este elemento de ese objeto de tipo map, lo vamos a imprimir en pantalla y va a empezar de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, sí, latitud y longitud. Entonces, ¿qué va a pasar con este elemento de tipo mapa? A este elemento de tipo mapa nosotros le vamos a agregar la información de las ubicación de los City Bike Trips. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros inicialmente tenemos la información en el data frame, StationsDF. Y StationsDF
Fíjense que tiene 963 registros. ¿Cómo nosotros podemos agregar la información de un data frame de pandas a un objeto de tipo mapa en Folio? Entonces tenemos que combinar el uso de un bucle for con el método interrows de GeoPandas. ¿Y qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer es iterar según la cantidad de registros que tenga el data frame. En este caso tiene 963 registros. Eso quiere decir que van a haber 963 iteraciones, 963 ciclos en los que se va a ejecutar esta función. Se va a crear, con Folium se va a crear un elemento llamado Circle Marker, que aquí lo que hace es crearse un punto, y ese punto va a recibir como uno de sus parámetros, primero una ubicación. ¿Y qué va a hacer? Entonces, cada uno de esos 963 iteraciones va a crear un Circle Marker o un marcador con el valor de la columna lat y lon en esa determinada fila. Entonces, por ejemplo, en las 5 últimas iteraciones, cuando esté en esta fila, va a tomar este valor y este valor. Cuando esté en esta fila, va a tomar este valor y este valor. Cuando esté en esta fila, va a tomar este valor y este valor. Y además de la ubicación, va a tomar esto, radius igual a 5, un radio igual a 5, un pop-up igual a row start station name. Esto quiere decir que cuando tú des clic en, bueno, aquí le cambiamos los nombres. Aquí le vamos a poner lat start station name y lone start station y pan. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros acerquemos el cursor, cuando nosotros demos clic, perdón, vamos a poder tener acceso al atributo que nosotros le estamos especificando, en este caso, Start Station Name. Entonces vamos a poder conocer el nombre de la estación de salida. ¿Listo, chicos? Conclusiones de este geotaller. Aprendimos cómo conectarnos desde a BigQuery desde Google Colab. ¿Sí? Aprendimos que pgadmin y otros clientes no son las únicas formas de poder acceder a bases de datos que puedan hacer lectura de componentes espaciales. Y de hecho, además de BigQuery, también está Snowflake, también están Redshift y hay otros tipos de tecnología que también nos permiten hacer eso. Pero en el ejemplo de hoy, pues quería mostrarles cómo hacerlo desde BigQuery. También escribimos nuestras primeras consultas en SQL. Exploramos datos geográficos y consultas y funciones espaciales como stgeoPoint, que nos permite crear geometrías, y stdistance, que nos permite calcular distancias entre esas geometrías, ¿sí? Y también visualizamos estaciones en un mapa interactivo con Folio. ¿Vale, chicos? Ahora, chicos, una cosa adicional que quería comentarles es la siguiente. Eh, y es la siguiente. Este geotaller, nuestro geotaller, hace parte de un curso premium llamado Experto en Python y SQL aplicado al análisis de datos espaciales, que va a ser impartido por mi persona, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunos de los datos generales del curso? Listo, tenemos el nombre, experto en Python y SQL aplicado al análisis de datos espaciales. La modalidad va a ser 100% en vivo. El inicio de clases está para el miércoles 7 de mayo. Va a tener una duración de 8 clasecitas y va a ser dictado en sesiones de lunes a miércoles de 7 a 10 de la noche. ¿Cuáles son los objetivos? Que ustedes estén en capacidad de manejar, manipular y analizar datos espaciales utilizando SQL en Python con un enfoque especial en herramientas en la nube como BigQuery de Google Cloud Platform y Google Colab. ¿Listo? Ahora, la metodología, listo. Las clases van a ser 100% en Zoom, vamos a tener asesorías personalizadas, vamos a estar trabajando con datasets y proyectos reales, van a poder acceder a un certificado digital y además de eso van a tener acceso de por vida a las clases grabadas. Las tecnologías que vamos a estar trabajando principalmente, Spatial SQL, SQL como lenguaje de consultas, Python como lenguaje de programación, Google Colab, que va a ser nuestro cliente, va a ser va a ser nuestro cliente para poder acceder a las bases de datos en BigQuery, y también va a ser nuestro entorno de trabajo con el cual vamos a poder ejecutar código en Python.
Y además BigQuery, que va a ser nuestra plataforma analítica en la cual vamos tanto a acceder a datos abiertos desde BigQuery, así como también yo les voy a enseñar cómo cargar datos propios, datos de 4, 5, 6 gigas, y aprovecharnos de esa suite gratuita que nos brinda Google Cloud Platform para poder alejar datos grandes, digamos, conjuntos de datos de 6, 5, 4 gigas, que no podamos, de los que sea muy complicado o imposible, a menos de que tengamos un supercomputador, hacer la lectura en SIG de escritorio que tengamos instalados en nuestros computadores locales, o incluso que nos genere problemas desde Postgres SQL, desde el servidor de Postgres SQL instalado en nuestros propios computadores. ¿Y cuál va a ser la estructura del curso? El curso va a estar compuesto de 8 módulos. El primero va a ser un módulo teórico. Vamos a hablar acerca de la importancia del SQL espacial y su aplicación en la nube. ¿Qué es SQL? ¿Qué es SQL espacial y por qué es relevante? ¿Cuáles son las diferencias entre SQL tradicional y Spatial SQL? ¿Cuáles son los casos de uso de Spatial SQL en proyectos reales, aplicaciones prácticas y cómo configurar Google Colab y hacer la conexión con BigQuery de una manera más avanzada? En el módulo 2 vamos a ver los primeros pasos con Spatial SQL en BigQuery. Entonces vamos a hacer repaso de las sintaxis básicas de SQL. Vamos a ver conceptos básicos, consultas espaciales con funciones como intersects, contains y distance, predicados espaciales y otras funciones espaciales. Vamos a ver cómo crear tablas en BigQuery, cómo hacen consultas básicas para visualización y análisis en la nube y algunos casos prácticos como por ejemplo análisis de proximidad y cálculo de buffers. En el módulo 3 vamos a ver cómo hacer, vamos a ver de una manera más avanzada cómo hacer la integración de Python y Spatial SQL en Google Colab. Entonces, cómo utilizar el BigQuery Client de una manera más avanzada, cómo usar GeoPandas para manipular datos espaciales, ¿sí? Eh, Pandas y GeoPandas para manipular esos data frames, resultados de esas consultas que nosotros hagamos, cómo visualizar datos espaciales con Folium y Matplotlib y cómo automatizar flujos de trabajo con Python y SQL. En el módulo 4 vamos a ver análisis espacial avanzado con BigQuery. Entonces vamos a ver funciones como buffer, calcular áreas, calcular centroides. También vamos a ver cómo funciona los spatial joins, los predicados especiales como el intersects, el within, cómo calcular distancias y áreas de influencia, cómo analizar datasets con grandes volúmenes de datos. También es algo que vamos a ver. El módulo 5 llamado almacenamiento y carga de datos espaciales en la nube. Entonces vamos a ver temitas como el siguiente: ¿por qué usar GeoParquet para el almacenamiento espacial? ¿Cómo importar y exportar datos espaciales? ¿Cuáles son las ventajas del formato GeoParquet? Y vamos a trabajar en un proyectico de cómo cargar datos de grandes ciudades y hacer análisis en la nube. El módulo 6, vamos a estar trabajando con proyectos prácticos. Entonces vamos a hacer un análisis de datos de transporte y movilidad. Vamos a ver cómo hacer visualización de patrones urbanos y áreas de crecimiento, cómo visualizar mapas de calor. Y también, y eso es un tema que a mí particularmente me gusta mucho, cómo integrar el uso de algunas APIs, aprovechando el Google Cloud Platform y aprovechando que estamos trabajando sobre Google Colab, cómo hacer algún uso de algunas de las APIs, como por ejemplo calcular puntos. A partir de un punto de entrada, podemos decirle que nos cree capas, por ejemplo, para determinar cuáles son los restaurantes o los hoteles a un radio de 500 o de 1000 metros de una ubicación que nosotros le especifiquemos y ahí poder hacer las consultas que nosotros querramos. Eso es uno de los servicios de los que nos brinda ¿cómo es que se llama? Las APIs de Google. El módulo 7, visualización interactiva de datos espaciales. Vamos a estar trabajando con librerías como Plotly, como Folium, creando mapas interactivos, dashboards, haciendo visualización avanzada con GeoParquet y con Python y a crear reportes automatizados. Y en el módulo 8, vamos a hacer un proyecto aplicado prácticamente con todo lo que veamos a lo largo de las clases, que es algo que a mí me gusta hacer al final de todos los cursos, de manera que de principio a fin podamos aplicar la mayor parte de las cositas que nosotros vayamos aprendiendo durante los cursos. ¿Listo, chicos? Durante el curso.
Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, chicos. Agradecemos a Adrián por su gran ponencia el día de hoy. A ver, un momentito, por favor. Listo. Bueno, muchachos, les voy a compartir su LinkedIn del profesor Adrián. Él constantemente, como le comenté hace un momento, al inicio del GeoTaller, él constantemente está compartiendo información de la temática por sus redes sociales, información actualizada. Se las voy a compartir para los que deseen seguirlo. Y quiero comentarles que los archivos se están enviando por el grupo privado de WhatsApp. Si tú todavía no te encuentras en el grupo privado de WhatsApp, te voy a pasar el grupo, dado de que este es nuestro primer geotaller de 3 respecto a la temática de Python y SQL. Así es que atentos en los grupos privados con los siguientes enlaces y los siguientes informes dentro de los grupos. ¿Listo? Ahí les comparto por aquí. Bueno, muchachos, recuerden de que el certificado es opcional. Los que deseen el certificado de este geotaller pueden consultarlo en el grupo privado y se les va a mandar mayor información. Y para obtener el certificado tienen dos opciones, ¿no? Los que se inscriban en el curso de experto en Python y SQL aplicado al análisis de datos espaciales, justamente el curso premium que acaba de explicar el profesor Adrián en el temario. Los que se inscriban en este curso automáticamente tienen su certificado de geotaller del día de hoy. O lo puedes adquirir por separado, ¿no? Eso ya lo consultas por el grupo privado. ¿Listo? Recuerden que el grupo privado, les voy a compartir el temario completo respecto al curso, el curso premium. ¿Listo? Ahí está el temario, les acabo de compartir el enlace. Por el grupo privado también les voy a compartir el enlace. Y este curso tiene un precio de $140. No obstante, para todos los que han participado el día de hoy, los que están en el grupo privado del curso, del Geotaller, se les va a dar una promoción de $59.99 hasta hoy a medianoche. ¿Listo? Para los que deseen inscribirse con este precio de descuento por haber participado en el Geotaller. Acá te voy a pasar un enlace de WhatsApp para que solicites tu descuento. ¿Listo? Cuando tú te vas a este enlace, va a ir directamente al WhatsApp de CAE. Miren, yo le doy clic a ese enlace, vamos a borrar, y van a ir directamente al WhatsApp de CAE para que soliciten información de este curso, ¿no? Como les digo, esta oferta de aquí es hasta medianoche. Aquí en Perú son las 8:07, aproximadamente tienen como 4 horas para poder inscribirse para los que deseen. Y los que ya están inscritos en este curso Premium, recuerden de que los certificados se les va a enviar el día de mañana. ¿Por qué? Porque los que están inscritos en el curso ya automáticamente tienen el certificado de este Geotaller. ¿Listo, muchachos? Dicho esto, si no hay consultas, nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Acá hay una consulta, Adrián. Miren, una consulta nos hace nuestro amigo Emerson. Nos dice, buenas noches desde Colombia. Si se tiene algún enlace o código que permita ver el listado de todos los datos abiertos disponibles en su país. No sé si tienes algo respecto a ello o es un proceso de investigación, consulta respecto a estos temas. Bueno, con respecto a los datos abiertos, no necesariamente un listado. Los datos abiertos que mostramos en la clase eran aquellos conjuntos de datos que BigQuery pone a disposición del público, eh, relacionados específicamente a Colombia, no te sabría decir. Entonces, ¿qué pasa? Que estos datos abiertos que dispone BigQuery ya están directamente optimizados con la plataforma de analítica. ¿Qué significa que están completamente optimizados? Que ya hay tablas almacenadas como esquemas a los que simplemente se puede acceder con una consulta. ¿Qué tocaría hacer en caso que lo más probable es que no hayan datos abiertos específicamente de Colombia? ¿Qué tocaría hacer en ese caso? Para poder tú hacer consultas de conjunto de datos abiertos propios de Colombia,
primero tendrías que acceder al portal de datos abiertos de Colombia, descargar el conjunto de datos y luego cargar ese archivo. Por ejemplo, puedo pensar en un dataset grande. Yo hice el ejercicio que pesa 6 gigas. Lo puedes cargar en un bucket de Google Cloud Platform y ese bucket lo puedes utilizar para crear una tabla en un esquema de BigQuery y ahí de esa manera, cuando ya lo tengas como una tabla en un esquema, ya puedes utilizar una consulta en SQL directamente desde BigQuery para consultar cualquier tipo de información que tengas y ahí sí te puedes conectar desde tu cliente en Google Colab y utilizar Python para hacer análisis y visualizaciones posteriores. Pero, en resumen, en caso en el que de BigQuery, en esos public datasets que no están, en caso de no encontrar un conjunto de datos abiertos propio de Colombia que esté optimizado para BigQuery, primero lo tienes que descargar desde su fuente de datos original, almacenarlo en un bucket y luego, a partir de la lectura de ese bucket, llevarlo a una tabla con la cual sí puedes hacer la consulta, ¿vale? Perfecto. Chicos, quiero comentarles de que tenemos un geotaller, ¿no? Adrián, de Web Scrapping. De repente les vamos a compartir este de aquí. Sí, A ver, chicos, se los voy a compartir sobre un geotaller que tenemos de Web Scrapping. Déjenme buscarlo por aquí. Miren, si ustedes se van al canal de Kaek, miren, aquí les voy a pasar esta lista de reproducción donde, no, esta de aquí no es, pero también este es relacionados a Python, miren, y acá tenemos uno que es análisis espacial y ciencia de datos espaciales, donde el profesor Adrián ha hecho varios geotalleres respecto a la temática de ciencia de datos, análisis espacial. Ahora estamos ya complementando con SQL. Entonces aquí tienes algunos geotalleres y aquí hay un geotaller que es Web Scrapping, donde se enseña la extracción de datos espaciales desde la web, ¿no? Con Google Colab, con Python. Así es que les voy a compartir este enlace. Y acá tienen también mayor información, miren, respecto a la temática de análisis espacial y ciencia de datos espaciales con Python, para que puedan revisar. ¿Listo? Se los voy a compartir por aquí. Para que lo puedan ver. Justo lo acabo de compartir por el chat, muchachos. Listo, muchachos. Recuerden de que los que deseen el curso, recuerden de que estos 59.99 dólares tenemos precios en moneda local para Bolivia, para Chile, para Colombia, para México y para Perú. Los demás países sí el precio en dólares. Entonces, les voy a volver a compartir este enlace y recuerden que esta oferta está solamente hasta hoy a medianoche. ¿Listo? Entonces, voy a volver a compartir este enlace de aquí y nos estaríamos viendo en el siguiente geotaller respecto a la temática de Python y SQL, pero atentos al grupo privado que va a ser el medio donde se va a compartir los enlaces. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su atención y nos despedimos de Adrián también por la magnífica clase del día de hoy. Nos vemos, Adrián. y Buenas gracias noches. Luis, gracias a todos, hasta luego, que tengan una Chao, excelente chao. noche.